Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y va la Agencia Federal de Aviación contratar antes de fin de año 2,000 nuevos controladores aéreos para suplir el déficit que hay en los aeropuertos de la nación. Capitán Micheli, perdónenos que lo hayamos hecho esperar un poquito porque teníamos que cumplir con algunos comentarios. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, capitán, por estar con nosotros. Un placer, Carlos. Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué impacto puede tener para la seguridad aérea en la contratación de estos 2,000 controladores que la agencia federal ha anunciado que van a ser contratados? Definitivamente es una excelente noticia para la industria porque desde hace décadas que tanto nosotros los pilotos como los controladores estamos pidiendo a gritos que pongan más personal porque precisamente los controladores están sobresaturados de trabajo. Hay muy pocos, dadas las circunstancias del tráfico aéreo que ha crecido tremendamente en los últimos 10 años y no dan abasto. Obviamente, gran parte del problema de la catástrofe de Washington, D.C. fue precisamente porque los controladores estaban sobresaturados de trabajo y no podían dar abasto con tanto control de tráfico que tenían en sus manos. Es una excelente noticia y esperemos que esto resuelva gran parte de los problemas. Ahora, capitán, esos controladores, ¿de dónde van a salir? ¿Van a ser controladores que van a ser capacitados de cero? ¿Tomará un tiempo entrenarlos? No sé cuánto toma entrenar un controlador aéreo. Son personas tal vez como usted con experiencia amplia de pilotaje que los van a convertir en controladores de tránsito aéreo, o vienen del sector militar. Puede ser cuando se pone un controlador en aeropuertos principales, en este caso hablando de Washington, D.C., no pueden empezar de cero. Generalmente lo traen de aeropuertos más pequeños, donde ya tienen un entrenamiento básico y lo único que hay que hacer es un update, una actualización a aeropuertos mayores. Pero un controlador aéreo se lo contrata de cero y es un entrenamiento, que requiere no menos de 8 o 9 meses y después tienen lo que le llaman un procedimiento, un trial period, lo digo en inglés porque no un periodo de prueba. Exacto, un periodo de prueba en un aeropuerto pequeño, para hacer un ejemplo, el aeropuerto de Homestead o el de North Ferry Airport aquí en Hollywood, ¿no es cierto? Aeropuertos pequeños donde ellos pueden empezar entrenándose, pero las capacidades, el rendimiento y las pruebas que ellos están sometidos durante todo ese entrenamiento son rigurosos, y en cualquier momento o fase de este entrenamiento, si fallan, los mandan a la casa y se acabó. No hay segunda chance ahí. Ahora, el impacto que esto tiene, porque de pronto uno puede buscar en el historial de los accidentes que se han producido, algunos incluso recientes, o había pocos controladores o los controladores estaban redoblados en materia de turno. De alguna manera esto viene a relajar el tema del trabajo y a hacer mucho más preciso el tema del control del tráfico aéreo en los Estados Unidos, porque lo que ocurrió, por ejemplo, recientemente en la capital de la nación, justamente cuando se produjo el avión de pasajeros con un avión militar. Bueno, es parte. Yo esto lo dije de un primer momento, Agustín, recordemos que tuvimos una conversación justamente en enero, y yo dije, el problema aquí de esa situación no solamente fue una combinación de factores, sino desde hace mucho tiempo que nos venimos preguntando cómo es posible que se diseñe o que se apruebe un corredor aéreo para helicópteros en el área de aproximación final a un aeropuerto tan congestionado. Eso no tiene sentido. Como Washington. Es como cortar una autopista con una calle y poner un policía dirigiendo el tráfico. Hoy no va a pasar nada tal vez, pero mañana tal vez sucede algo y las consecuencias son las mismas. Esto era una catástrofe ya a punto de suceder en el momento que autorizaron ese corredor aéreo militar de que es constante, 24 horas en un espacio aéreo de aproximación final al aeropuerto. Es de locos, es una locura. Ahora, yo no entiendo qué es lo que ha pasado con los controladores. Le hago un cuentecito rápido. Yo siempre quise estudiar ingeniería aeronáutica. Ese fue mi sueño desde niño.
Cuando yo me gradué de high school, desafortunadamente habían dos opciones nada más. La privada, que era incosteable, que era Embry-Riddle, una universidad de aquí en el estado, pero era privada, muy cara. Y la otra era la Universidad de Gainesville, que era mucho más económica, pero mi familia no tenía los recursos para mandarme un apartamento, había que vivir allá, comidas y todo, y pues desistí. Yo me gradué de high school en el año 1977 y mi segunda opción fue hacer un curso de controlador aéreo que daba el Miami-Dade College de 2 años. Pagaban los puestos de controladores aéreos, en esa época era un salariazo, pero había un problema, había que ser ciudadano americano. Y yo era residente, yo no me hice ciudadano hasta el año 1980, y en el 77 yo era residente y no pude entrar en el... Y me alegro porque mire cómo terminó mi vida trabajando en los micrófonos, ¿no? Pasaron los años y un día yo conocí a un controlador aéreo y el hombre se había retirado con 48 años de edad. Y cuando le pregunté, ¿pero cómo? La esposa me dijo, no, porque se quemó. Digo, ¿cómo que se quemó? Dice, sí, el nivel de estrés. Trabajaba aquí en el aeropuerto de Miami. El nivel de estrés fue tan grande, tan grande, tan grande, que le salió una úlcera estomacal, cayó en ansiedad. Y el psiquiatra le dijo, oye, te tienes que buscar otra carrera. Y se retiró con 48 años de edad. Yo me imagino que ha habido un desgaste muy grande, ¿verdad, capitán, en acortar la vida de los controladores, tal vez en comparación a otras profesiones, y no hemos graduado lo suficiente para llenar esas vacantes? Sí, es correcto. Yo conozco muchos controladores que se han retirado antes, inclusive han dejado el trabajo por un estrés enorme. Y haciendo este comentario, precisamente hablando de la torre de control en Washington, D.C., la alarma anticolisión que ellos tienen en la torre de control, ¿saben cuántas veces suena por día? 20 veces. Dios, o sea, por un promedio de casi una por hora. Casi una por hora. Exacto. Es como el cuento del pastor mentiroso cuando éramos niños. Viene el lobo, salían los granjeros, y el pastor mito decía mentira. El día que vino el lobo se los comió todos, ¿no es cierto? Bueno, esto lo digo irónicamente con todo respeto, pero esto fue lo que sucedió en enero pasado. De tantas alarmas que hubieron, y no estoy culpando a los controladores, es el sistema, la infraestructura, la logística. Suenan las alarmas constantemente y dicen, bueno, no pasa nada, están los aviones muy cerca. Claro, la alarma suena porque algo está sucediendo. No suena porque es el reloj que suena cada hora. Es porque hay un problema, que hay 2 aviones muy cerca unos de otros. Y pasa, repito, un promedio de 20 veces por día. Eso es peligroso, muy peligroso. Es que ha aumentado mucho el tránsito aéreo, ha aumentado muchísimo. Cuando yo recuerdo, hace 30 o 40 años, en el aeropuerto de Miami, usted se paraba ahí en las calles adyacentes, en Lejeune o en la 72 en Milam, y usted veía aterrizar y despegar los aviones con cierta frecuencia, pero se para ahora mismo y es casi el doble. Es que ahora creo que usted en un minuto ve 2 efectos, vale decir despegue o aterrizaje. Es decir, cada 30 segundos hay un aterrizaje o un despegue en el aeropuerto de Miami. Y en Atlanta, no le digo, y en Kennedy. Bueno, Atlanta, que es uno de los aeropuertos. Y Los Ángeles, y Chicago, O'Hare. Entonces, en un momento dado, creo que hay como 10 o 12 mil vuelos en el territorio nacional en el aire. Exacto, no hace falta ver el mapa de aviones en vuelo, el Flight Radar 24, todos los que están ahí. Y el tráfico aéreo en los últimos 10, 15 años se ha triplicado, no solamente aviones comerciales de líneas aéreas, sino privados. Es realmente una autopista, una autovía en hora rush hour. Realmente muy peligroso, muy complicado. Y la infraestructura logística, los radares, tampoco dan abasto. Tenemos prácticamente colisiones o cuasi colisiones que le llaman en tierra, aviones incursionando las pistas constantemente, donde el factor humano sigue siendo vital para este tipo de cosas y no hay manera de contrarrestar eso. Es preocupante y yo creo que aquí no solamente hay que poner más controladores, sino hay que hacer dar vuelta al panqueque, como decimos, y reactualizar todos los sistemas de radares y de computación que controlan que son parte del control aéreo. Se va el sistema de computación, las computadoras, como ya ha sucedido, y se puede parar todo el tráfico aéreo en un área o hasta todo Estados Unidos. Ha sucedido hace 3 años, cuidado, y esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Sin embargo, tenemos un sistema de control aéreo bastante anticuado en lo que se refiere a tecnología.
¿Cada cuánto tiempo, y esto a título de curiosidad, capitán, cada cuánto tiempo un controlador que está de guardia se toma un break, un descanso para despejar? Por lo general, no los dejan más de una hora. Es decir, está una hora trabajando y se toma un break para tratar de despejar. Sí. Por lo menos yo los he visto inclusive hasta media hora salen, se despejan un poco y entran. Estoy hablando de aeropuertos muy congestionados, ¿no? No puede, la cabeza de uno no le da más. No puede, un ser humano no puede aguantar más de una hora ahí. Capitán, cambiando de profesión, hablemos ahora de los pilotos. Durante la época post-pandemia, o sea, cuando me refiero post-pandemia, el año, tal vez 6 meses, un año después de la pandemia, enfrentamos una escasez de pilotos porque muchos pilotos que no quisieron vacunarse se tuvieron que jubilar y la cantidad de pilotos ingresando fue mucho menor que los pilotos que estaban saliendo. De hecho, un día yo fui a volar a Atlanta con unos amigos y cuando llegamos al aeropuerto, después de 3 o 4 horas, pregunté, ¿y por qué el vuelo no sale? Y dice, no, es que no hay piloto. ¿Cómo que no hay piloto? No había piloto. Y nos fuimos para la casa, cancelaron el vuelo por falta de pilotos. ¿Eso se ha resuelto o todavía tenemos un déficit de pilotos en las principales aerolíneas americanas? Se está resolviendo. El problema que sucedió durante la pandemia también fue que muchas líneas aéreas le ofrecieron un plan de retiro anticipado con un paquete bastante interesante y se retiraron antes del límite de ellos. Por eso es que muchos optaron por retirarse antes, les dieron una buena compensación económica y cuando se restableció el tráfico, mejor dicho, cuando ya volvimos todos a volar después de la pandemia, las líneas aéreas se dieron cuenta de que habían regalado gran parte del pastel, como decimos, y se quedaron sin pilotos. Y entrenar a un piloto para que esté calificado a volar un avión de línea aérea, pues no es de la noche a la mañana, se requieren años. ¿Y no lo trataron de recontratar? Bueno, muchos de ellos se fueron a volar aviones privados, jets privados que ganan el doble y vuelan la cuarta parte. Los veo, hoy por ejemplo estuve hablando con uno hoy que había sido capitán de American Airlines y está ganando el doble de lo que ganaba y vuela 7, 8 horas por semana. Se está muriendo de la risa el tipo. Con clientes privados, ¿no? Sí, privados. Bueno, esperemos que esta decisión que se ha tomado de contratar estos 2.000 nuevos controladores, pues no solamente sirva para descongestionar, sino también para darle cada vez más tranquilidad y seguridad a las líneas, a los pasajeros y a todo lo que es el mercado aeronáutico. Esperemos. Y yo le doy un mensaje a los pasajeros, les digo, me han preguntado muchas veces si está bien, digamos, el tráfico está perfecto. Hoy en día los profesionales de la aviación, ya sea pilotos, controladores, saben lo que están haciendo y la peor parte de un viaje aéreo es el viaje desde y hacia el aeropuerto. Sí, sobre todo en el aeropuerto. Sí. En el aeropuerto. Sí, y en el aeropuerto, sí. Correcto. Me hace recordar una película, hay una película, no sé si usted la ha visto, de Cantinflas, que se llama A Volar Joven. No, es una película donde él está entrenándose para ser piloto y cada vez que va a aterrizar recuerda que vio un cartel que decía el 75% de los accidentes ocurren al aterrizar y vuelve a levantar el avión y termina rompiendo el récord de vuelo en circuito cerrado. Capitán, le iba a hacer una pregunta sobre, no sé si conoce algo de esto, la división de Boeing que fabrica aviones de guerra, ¿es la misma que fabrica aviones comerciales o son dos líneas completamente separadas? Y le hago la pregunta porque esta semana pasada el Departamento de Defensa le otorgó un contrato de $22,000 millones a la Boeing para fabricar un nuevo avión caza bombardero que se supone que sea lo más avanzado en la historia de la aeronáutica. Se va a llamar el F-47, pero cuando yo vi esa cantidad de dinero y vi el nombre de la compañía, digo, bueno, en las puertas que se desprenden, los tornillos que no tienen tuerca, me preocupé. Al espacio y se quedan varados allá arriba. Sí, que tienen que luego venir la nave vacía y dejar a los astronautas al garete. ¿Son dos divisiones diferentes? Sí, correcto. Son totalmente independientes la una de la otra. Una se llama Boeing Commercial Division, división comercial, y la otra la militar. Ahora, claro, el dinero a fin del día va al mismo banco, ¿no? A la misma cuenta. Así que podemos decir que sobrevive la Boeing gracias a los contratos de defensa, a los contratos militares, porque si debería de sobrevivir
vendiendo aviones comerciales, les puedo asegurar que ya estaría en bancarrota o desaparecido. ¿Y usted no cree que todos estos errores, escándalos, todos estos percances o accidentes ya es más que suficiente para que haya habido un cambio radical de gerencia, de enfoque, de control de calidad, que hayan tomado cartas en el asunto? ¿Y no ha pasado eso? Y por supuesto, hemos sido testigos de hearings, como se dice en español, de audiencias en el Senado y de aquí y de allá, con evidencia más clara que el agua, donde exponen las fallas de control de calidad en los aviones, y sin embargo los culpables, que son los del directorio que aprueban estos diseños sabiendo que tienen fallas, jamás han sido procesados y están retirados algunos de ellos siendo multimillonarios. O sea que aquí es algo grave y entramos a hablar de lo que se llama el término lobismo, ¿no es cierto?, que están contribuyendo, ¿no es cierto?, para ciertas partes o campañas donde obviamente los favorece el día de la jura de bandera, como decimos. Pero la propia compañía internamente no ha hecho modificaciones de control de calidad para mejorar el producto, para evitar esos aviones que salen que le falta una tuerca, o sea, que le cae una puerta. Dicen que lo han hecho, Agustín, pero los reportes de los pilotos y de los mecánicos, que son los que trabajan, son cada día más terroríficos. Están reportando problemas de todo tipo de índole, en lo que sea motores, componentes hidráulicos. No son los mismos aviones, la misma confiabilidad que tenía un Boeing de la década del 70, del 80, inclusive del 90, que eran tanques de guerra indestructibles. Hoy en día el Boeing es un avión muy frágil, donde trae muchísimos problemas de mantenimiento, precisamente porque han cortado el control de calidad de muchos de los componentes y porque están tercerizando la construcción de fuselajes, piezas de ala, y antes todo se construye en la misma fábrica en Everett, Washington, donde está el 747. Hoy en día el avión se fabrica en todas partes del mundo y lo asembla, lo pone la Boeing, como el rompecabezas. Y muchas de estas piezas o componentes ya vienen con defectos de fábrica, y es ahí donde está faltando el control de calidad. ¿Usted se acuerda? Hubo un accidente de la Boeing con un avión 737 MAX. La última vez que usted habló con nosotros fue en relación al accidente del helicóptero con el avión en Washington. Así es, así. La vez previa a esa, la vez anterior, hace ya varios meses, usted había venido invitado porque había habido un accidente. No recuerdo cuál de ellos fue, pero había habido un percance con un avión de la Boeing que había perdido unas piezas, creo que se le cayó la nariz, algo así. A los 2 o 3 días, yo fui a cambiar las gomas de mi carro, los neumáticos de mi carro, y mientras esperaba, se me acercó un señor, me saludó, me dijo, mire, yo lo conozco a usted, lo veía en la televisión. Déjeme decirle que yo soy soldador especializado de los motores de los aviones. Y escuché la conversación que usted tuvo con el piloto hace unos días. Y ahí el individuo me contó una historia de horror. Dice que en el aeropuerto de Miami hay hangares donde hay aviones que tienen los motores que necesitan reparación, que necesitan soldadura, que hay un serio problema de personal especializado porque este tipo de soldadura no la puede hacer todo soldador. Hay ciertos mecánicos que tienen que tener un entrenamiento muy calificado para poder abordar esas labores de mecánica. Y están saliendo aviones a volar que dejan mucho que desear. Y dice, usted había hecho un comentario, yo le hice una pregunta y usted me dijo más o menos, si yo tengo que volar yo personalmente, no tengo problema. Pero si tengo que ir con mi familia, lo pensaría 2 veces. ¿Usted se recuerda esa respuesta? Sí, de acuerdo. Y el soldador me dijo, yo escuché lo que dijo el piloto y yo estoy completamente de acuerdo con él. Así que hay un problema no solamente en el momento en que el avión se fabrica de cero en la planta de ensamblaje, sino también en los procesos de reparación y mantenimiento. Sí, recordemos también que los motores son tercerizados, son compañías, son 3, Pratt & Whitney, General Electric y Rolls-Royce. Sí. Y hoy en día los motores
los fuerzan por obligación de economía a que sean más económicos y consuman menos combustible. Entonces los construyen más livianos, con materiales más livianos. Y claro, es como comparar el motor de un V8 norteamericano de la década del 60 o 70 y un motor convencional de hoy en día, que son extremadamente complicados de trabajar, donde en lugar de repararlo lo botan y ponen uno nuevo. Entonces el mismo concepto es aplicado en los aviones. Son motores que, si bien son muy poderosos y muy económicos en lo que se refiere a consumo de combustible, por otro lado el arma de doble filo o el talón de Aquiles es que son muy fáciles de romperse, son desconfiables y traen problemas. Eso es lo que está pasando, y no hay personal, ni siquiera tecnología adecuada para arreglarlos. Bueno, y también yo no sé sí, hay que decirlo, y también el uso excesivo. O sea, hay aviones que llegan, le hacen el mantenimiento, se van, llegan, aterrizan en otro sitio, cambian la tripulación, van, vienen. ¿Cada cuánto tiempo se para un avión de estos para hacerle un overhaul, una revisión? Deberían pararse como mínimo 6 horas por día, 6-7 horas, para hacerle un chequeo completo. Y yo he sido testigo ocular que el avión aterriza, supónganse a las 4 o 5 de la mañana, y a las 6 ya lo están cargando de vuelta. No, y también hay otro problema. Sí. Muchas veces esos aviones despegan, por ejemplo, a las 5 de la mañana despegan de Chicago, 4 horas después aterrizan en Atlanta o en Houston, de Houston vienen para Miami, de Miami van para Panamá, de Panamá saltan en República Dominicana el mismo día, y entonces llegan a República Dominicana a las 8 o a las 9 de la noche, y ya la tripulación tiene que dormir ahí, porque al día siguiente, o en San Juan de Puerto Rico, porque al día siguiente por la mañana el avión tiene otro vuelo de regreso. Pero en esos países, de madrugada, no tienen el personal especializado para hacerle el chequeo, la revisión técnica. Tienen el personal básicamente calificado, pero muchas oportunidades, o mejor dicho, muchas veces no tienen la logística, las herramientas para hacerle los chequeos fuertes que necesita un avión. Entonces esperan que vuelva a su base, a su base de operaciones, para ponerlo exacto, y allí supuestamente le efectúan el programa de mantenimiento. Pero repito, no se le da el mismo mantenimiento que se le da a un avión que pernoctaba antes, que también era mucho más fácil de trabajar. Hoy en día se depende mucho de las computadoras, de electrónica, y a veces las máquinas fallan, y hemos sido testigos de que cuando no hay ser humano que pueda contrarrestar esto, los aviones hoy en día son volados por las computadoras, no por los pilotos. Así que eso es una prueba irrefutable de lo que estoy diciendo. Bueno. Capitán. Muchísimas gracias. Disculpe nuevamente que lo tuvimos como 7 u 8 minutos en espera al comienzo de su charla, pero de su entrevista, pero teníamos que abordar una serie de otras cosas acá de mantenimiento local. Un placer. Muchas gracias, capitán, por estar con nosotros. Que tenga buena tarde. Eddie Micheli, capitán